Buenos días, vamos a continuar con la programación de la unidad número 6, que se denomina costos conjuntos. Cuando hablamos de costos conjuntos, primero tenemos que referirnos a lo que es la asignación en contabilidad de los costos, y podríamos decir que mediante la asignación contable lo que se trata de hacer es se pretende distribuir o repartir un conjunto de elementos entre uno o varios receptores. En esto tenemos que decir que en el ámbito contable propiamente dicho, este proceso se da a través de una función donde se puede llegar a redistribuir, donde se puede llegar a dividir o repartir un determinado gasto, costo o ingreso entre periodos de tiempo, secciones, centros, productos, márgenes, dependiendo de cuáles sean los conceptos y cuáles sean los receptores. Para estos criterios de asignación nosotros tenemos determinadas pautas o criterios para poder hacerlo. En primer lugar tenemos que seleccionar el concepto a distribuir, si es un gasto, si es un costo, si es un ingreso, y también identificar lo que decíamos anteriormente, cuáles son los receptores, es decir, el periodo de tiempo, las secciones o los productos. Así como también tenemos que tratar de ver un criterio o base de reparto, es decir, cuál va a ser básicamente la unidad de medida o la unidad de obra o la función matemática, mediante la cual nosotros podemos relacionar un concepto con los receptores. Y por último, tenemos que tratar de ver cuál es la mejor distribución equitativa de los mismos, es decir, de qué manera cada receptor le va a corresponder exactamente la parte del concepto que nosotros pretendemos distribuir. Siguiendo con el programa, tenemos que hay distintos tipos de asignación en la contabilidad de costos propiamente dicha, y esos tipos de asignación son todos los procesos de asignación que pueden quedar encuadrados básicamente en tres. Asignación 1 a 1, donde hay un solo concepto y un solo receptor. En este tipo de asignación 1 a 1 hay una distribución o reparto de un solo concepto entre un solo receptor, por lo que podemos decir que la identificación de uno u otro no va a representar ningún tipo de complicación para poder hacerlo. Luego tenemos la asignación de varios a uno, que sería el tipo 2, donde hay varios conceptos y el receptor es uno solo. Y también en este caso no genera problemas, ¿por qué? Porque el reparto es igualmente evidente y es simple para poder realizarlo. El último, que es la asignación de uno a varios, que es del tipo 3, en este caso se va complejizando la situación y se necesitan más bases sólidas para poder identificar de manera más precisa cuál es la parte exacta que le corresponde a cada receptor de estos conceptos, ¿no? Ahora, para poder arbitrar básicamente la asignación, hay determinados procesos. Esos procesos de asignación pueden ser subjetivos, y que es lo que se llama arbitrario. ¿Por qué? Porque se lleva a cabo una distribución según un criterio que realiza el reparto, pero nunca se llega a asignar lo que realmente corresponde, no podemos hablar de una exactitud, de una veracidad del mismo. Contrario a esto tenemos una asignación objetiva donde se asigna exactamente lo que se consumió. Acá el problema básicamente es determinar la medida en la que cada uno de los productos se va a beneficiar de los costos en el proceso de su elaboración. Para que esa asignación de un costo indirecto no sea arbitraria, no sea arbitraria y subjetiva, sino que sea puramente objetiva, se debe cumplir con algunos requisitos. Dentro de estos requisitos tenemos que hay que proporcionar siempre reglas generales y claras sobre cómo asignar un determinado costo, así como también hay que determinar el criterio aplicado, cuál es el mejor, eso se debe buscar en la organización, se debe hablar con la gente que lleva a cabo este trabajo, También hay que tener en cuenta que a cada receptor le corresponde la parte exacta del costo que realmente consumió,
y hay que hacer una verificación con la realidad, ¿sí? Es decir, que todo esto tiene que poder comprobarse si realmente este proceso de asignación es correcto o no. De estos costos conjuntos y de esta actividad surge la producción múltiple. ¿Por qué hablamos de producción múltiple? Hablamos de producción múltiple porque a partir de los mismos inputs, ¿sí?, y del mismo proceso productivo se van a obtener simultáneamente varios productos que pueden ser obviamente diferentes entre sí, y en este caso nosotros sabemos que estamos ante una producción múltiple. Dentro de esa producción múltiple, la obtención de estos productos puede hacerse de forma voluntaria, es decir, que en cualquier momento puede dejarse de fabricar alguno de ellos y obtenerse independientemente los demás, o incluso decidir fabricar uno solo. En este caso estamos hablando de una producción común. Y en otros casos la obtención de un producto origina sí o sí la de los demás, de tal forma que nosotros no podemos elegir, y al realizar un solo producto sí o sí tenemos que obtener los demás. Entonces, en ese caso, la denominación que va a recibir esta producción es la de producción conjunta. Ahora, el punto es que los costos ocasionados en los procesos de producción múltiple van a recibir la denominación de costos comunes o conjuntos, y estos, los mismos, se van a distribuir entre varios productos obtenidos. Dentro de esta producción múltiple, nosotros vamos a hablar de lo que es la producción conjunta, ¿sí?, y la tipología de la misma. Las características de las industrias de producción conjunta: básicamente la empresa no puede decidir qué va a fabricar y qué no, como lo habíamos mencionado anteriormente, debido a que si va a renunciar a la obtención de un producto, también va a renunciar a la obtención de los demás. En cuanto a la tipología, es decir, la cantidad de tipos de productos que nosotros podemos obtener con esta producción conjunta, ¿sí?, vamos a tener que es frecuente encontrar estos tipos de productos. Productos secundarios, ¿sí?, o subproductos. Estos productos secundarios o subproductos son los productos con un valor de realización que es sensiblemente inferior al de los demás, y son el resultado secundario del proceso, es decir, que no es el producto principal. Para eso nosotros se denomina producto principal o coproducto, donde son aquellos cuyos valores de ventas sean iguales o superiores a los subproductos, y estos sí son el objetivo principal de la empresa. De estos dos productos, es decir, del coproducto o subproducto o productos principales y secundarias, se van a desprender otros productos, sí, que van a ser también fabricados y que se van a denominar, uno de ellos, residuos, que son aquellas partes o los trozos de materiales que se van a desprender de un proceso productivo y que es inevitable, ¿sí?, y que esto tenemos que van a pasar a denominarse desechos siempre y cuando los mismos puedan tener un valor de realización, es decir, un valor de venta, y pueda obtener un ingreso de ellos, o puedan ser utilizados por la propia empresa o por otras como materia prima o materia auxiliar, ¿sí?, como un material. A su vez, también después podemos obtener productos que son imperfectos, que son aquellos productos terminados, ¿sí?, que no se ajustan a las normas de calidad. Es decir, en algún momento fue un producto principal o coproducto, pero no cumplen con determinadas normas de acabado, ¿sí?, y pueden llegar a ser subsanados, ¿sí?, con algún tipo de proceso adicional, que pasan de esa forma a convertirse en un coproducto o subproducto. También podemos encontrar los productos defectuosos, que son aquellos que han sido imperfectos y para los que no existe alguna posibilidad de conversión en coproducto o subproducto, pero pueden ser comercializados en su estado actual. Y por último, podemos mencionar dentro de la producción conjunta a los productos inservibles, que estos productos son totalmente defectuosos y que no pueden ser utilizados ni vendidos, y se va a diferenciar de los desechos en que son productos terminados, básicamente el producto que es inservible. Luego de ver la tipología que podemos llegar a obtener de la producción conjunta, pasamos a lo que es el problema general de la asignación de costos y la producción múltiple. Acá debemos hacernos una pregunta, así que es cómo determinamos lo que cada producto ha consumido del costo común y conjunto de los inputs.
nosotros vamos a ver que existen 3 procesos de producción diferentes, ¿sí? Que es el común, el múltiple y el autónomo. Cuando nosotros hablamos de estos tipos de procesos, se van a generar una serie de costos que van a devenir de esos procesos, que son la asignación de costos autónomos, que esto no va a representar ningún tipo de dificultad, ya que los productos se van a originar de una manera que es individualizada y por lo tanto se pueden identificar de una manera sencilla y evidente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los costos comunes, este es el modelo de costeo completo. Vamos a utilizar como una base de reparto distintas unidades de referencias a las que nosotros denominamos unidades de obra, que tienen como función básicamente identificar los costos producidos en los centros con cada uno de los productos que son tratados. Y por último, en la producción conjunta, ¿sí?, que se va a plantear un doble problema en esta instancia. Por una parte, nosotros no podemos observar qué parte del input que nosotros estamos consumiendo por cada uno de los productos tratados, ¿sí?, de manera conjunta, por lo que, todos esos procesos de asignación practicados van a ser igualmente arbitrarios y subjetivos, ¿sí? No podemos establecer una objetividad en esta primera parte. Y luego otro inconveniente que se presenta es que no se puede tomar como referencia comparativa los costos que se originan si los productos se fabricasen de manera aislada o independiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder resolver esto? Básicamente, se emplea una serie de procedimientos que se han ido perfeccionando con el transcurso del tiempo y que permiten seguir modelos aceptables que aportan resultados consistentes para poder tomar decisiones, ¿sí?, que es el fin, uno de los fines que tiene la contabilidad de costos para poder tomar decisiones para el empresario básicamente. Una vez que nosotros identificamos estos tipos de problemas y estos tipos de asignaciones que podemos tener, vamos a ver de qué forma vamos a tratar contablemente a los subproductos de los que hablábamos hoy, cuando establecíamos la tipología de los mismos. Los subproductos sí van a surgir del producto principal y que generalmente no tienen una significación económica importante. Entonces, ¿qué va a suceder? En algún momento la registración contable de esos productos va a reflejar relaciones económicas existentes entre los subproductos con los productos principales, ¿sí? No podemos dejar de establecer esas relaciones, ¿sí?, porque estos productos los vamos a tener que mostrar contablemente. Entonces, en ese momento hay métodos que nosotros podemos tener en cuenta para la registración de estos subproductos que van a ser el valor neto de realización, conocido como BNR, de la venta del subproducto es deducido el costo del producto principal, ¿sí? Entonces va a ser como un activo que se toma como recupero y tiene un mercado cierto y conocido, ¿sí? Esto es lo más importante. O luego la otra opción que tenemos para poder registrarlo es como un ingreso neto que va a provenir de la venta de esos subproductos y que son considerados como otros ingresos y que no se registra anteriormente y no tiene un mercado cierto y un precio conocido, porque no podemos establecerlo, ¿sí? Entonces no podemos darle un valor que sea propiamente conocido. Una vez que tuvimos en cuenta el tratamiento contable de los subproductos, vamos a pasar a la asignación de costos conjuntos y a la toma de decisiones, ¿sí? Acá, como hablábamos hoy, teníamos en cuenta la arbitrariedad y la relevancia, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la arbitrariedad? Es inherente a los procesos de asignación, como hablábamos hoy, de los costos conjuntos, que no va a invalidar a estos, ¿sí? No es que porque se tomen arbitrariamente el método o la asignación de costeos no va a ser válida y no va a ser tenida en cuenta, sino que siempre que los mismos puedan extraerse información que sea útil para la toma de decisiones, ¿sí?, de las personas que están encargadas de asignar esos costos y del empresario básicamente. Ahora, la relevancia informativa que va a tener esa información propiamente dicha no tiene un carácter universal, porque la información puede ser relevante para tomar un tipo de decisiones e irrelevante para tomar otro tipo de decisiones. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta
¿sí? Qué información nosotros vamos a considerarla más válida y veraz que otras. Ahora, tenemos también que hay métodos tradicionales en la asignación de los costos conjuntos. Esos métodos tradicionales de asignación de costos conjuntos a los coproductos suelen agruparse teniendo en cuenta dos criterios. Aquellos que se van a fundamentar en la utilización que han hecho del esfuerzo productivo conjunto, ¿sí?, que son los llamados métodos basados en el beneficio. Dentro de esos métodos basados en el beneficio, el más representativo es aquel que asigna un costo conjunto tomando como referencia una unidad de medida física, ¿sí?, que pueden ser las unidades producidas, el peso, el volumen, común para todos los productos. Lo cual, una vez que yo elegí esa unidad de medida, se procede a realizar un reparto de un costo conjunto y se lo hace en una proporción directa al número de estas, ¿sí?, que contenga cada producto. El otro método, ¿sí?, se llama el método basado en la capacidad para soportar un costo, ¿sí?, que es la capacidad económica que tiene básicamente para soportar un costo conjunto, y estos métodos basados en esta capacidad, ¿sí?, se caracterizan por tomar como referencia para asignar el costo conjunto el valor de realización en el mercado de cada uno de estos productos, ¿sí? Es decir, cómo los voy a vender, básicamente el valor neto de realización. También el ingreso total va a ser la cantidad por el precio que tengamos en ese momento, ¿sí? Ahora, tenemos que existen distintos efectos, ¿sí?, de enfoques alternativos para la asignación de costos conjuntos en la cadena de valor. Nosotros debemos detectar si podemos incorporar nuevas actividades que nos van a generar a nosotros un valor agregado. Entonces, ¿qué actividades son esas? Esa es la pregunta, ¿sí? Podemos tener el enfoque del BNR que, estimado, asigna los costos conjuntos basados en un ingreso menos los costos adicionales después del punto de corte siempre, ¿sí? Y esto es lo que va a tener, es que nos alienta a detectar dónde podemos nosotros agregar mayor valor, ¿sí? O sea, si incurre en un costo adicional, luego del punto de corte, que es autónomo, ¿cuál será el producto en sí que mostrará mayor margen de rentabilidad? Ahora, para poder maximizar el margen de la rentabilidad, las empresas, ¿qué es lo que tratan de hacer siempre? Es de maximizar los ingresos del precio de venta a través de la realización de actividades que tengan un mayor valor incremental y al mismo tiempo reducimos los costos, eliminando aquellas actividades que no nos van a generar un valor agregado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver qué enfoques alternativos determinamos para asignar los costos conjuntos a la cadena de valor. En el punto siguiente, sí vamos a tener que tomar la decisión de vender o continuar procesando. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a tener una regla básica que siempre será continuar procesando los costos conjuntos, ¿sí?, luego del punto de corte. Eso debemos tenerlo siempre presente. Solamente que hay situaciones, ¿sí?, en las que los costos incrementales llegarán a superar a los ingresos incrementales, entonces en ese caso vamos a tener que vender. Pero si no, el costo puede llegar a continuar, ¿sí?, siempre y cuando esos ingresos incrementales superen a los costos. Una vez que nosotros tomamos la decisión de continuar o seguir procesando, tenemos que ver qué vamos a hacer con los desperdicios. Los desperdicios, ¿sí?, son aquellos productos que ya no van a tener un valor como para ser considerado un subproducto y que es considerado como desperdicio no teniendo en cuenta valor alguno. Ahora, si los mismos tienen un posible valor de venta, nos va a obligar en el momento del balance general a considerar un eventual stock que pudiera haber y cómo lo valorizo. Entonces, ¿cómo voy a hacer para valorizar esto? No hay un consenso en general, sí, total, pero se puede llegar a considerar que los volúmenes de desperdicios en stock podemos evaluarlo donde sean similares a los volúmenes que hayamos tenido y que hayamos vendido en los últimos 12 meses, pueden evaluarse a un promedio de un precio promedio obtenido de dichas ventas hasta ese momento. Este es el último tema de la unidad número 6 de costos conjuntos. Hasta la próxima.